Hola, hola. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A un video más acá en el canal del Tulos Bears. Yo soy Antonella y bueno, hoy estoy aquí con mi cafecito porque quiero tocar un tema de esos que me parecen súper importantes, súper necesarios. El video no va a ser demasiado como elaborado, de hecho voy a hablar acá desde mi experiencia como siempre, pero voy a tratar de no editarlo y de que sea lo más fluido y lo más natural posible. He estado pensando en estos días, dándole un poco de vueltas a la cabeza, de todas esas etapas o momentos que hemos tenido que vivir cada vez que David y yo nos hemos mudado. Y pues lo he estado pensando porque actualmente David y yo pues estamos nuevamente tomando la decisión de si otra vez nos vamos a mudar, si otra vez nos vamos a mover a otro lugar. Y siempre cuando pasa eso por nuestras cabezas o tenemos que tomar una decisión de este tipo, entra ese miedito y entra esa cosita de si me va a ir bien, si realmente es mejor quedarme donde estoy, si vale la pena el cambio. Y en nuestra experiencia, pasando por varias migraciones, y migración no hablo solamente de cambiarse de un país a otro, porque migrar no es solo moverse de país, sino también puede ser moverse de ciudad, pues nos hemos dado cuenta de que siempre hay un patrón que nos sigue. O sea, como que siempre hay algo que se repite cada vez que nos movemos de un lugar a otro. Y eso que se repite es, los primeros días es como que tú llegas todo entusiasmado, llegas que sí, que esta es la decisión correcta, que esto es lo que quería hacer, pero pasa algo que cuando va pasando un poco el tiempo, quizás la semana o las semanas, vamos notando como que hay una tira que nos va jalando un poco a donde estábamos antes y nos hace preguntarnos si la decisión que tomamos fue la correcta. Me explico, voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando vivíamos en Perú, nos mudamos de Lima a Ica y notamos que cuando hicimos eso, los primeros días, casi cumpliéndose una semana, la verdad es que estábamos bien dudosos si habíamos tomado la decisión correcta y pensábamos, ¿no habrá sido mejor quedarnos en Lima? Incluso llevándolo mucho más allá, no solamente pensar si había sido lo mejor movernos de ciudad, sino que además pensábamos por qué mejor no regresamos. Y a esto es que voy y por eso justamente es que quiero hacer este video. Porque también he notado que ese patrón o esa conducta no solo se ha visto reflejada en nosotros, en nuestras migraciones, sino que también la podemos ver en la migración de otras personas con las que hemos interactuado a través de, por ejemplo, las redes sociales. Pasa que llega de repente algunas personas y a la semana de repente ya quieren ver resultados, ya quieren ver que todo les vaya bien, de repente quieren obtener todo rápido, quieren encontrar el trabajo de sus sueños apenas con un mes de haber llegado, quieren vivir en el mejor departamento, quieren comprar un carro rápido y quieren ganar demasiado dinero y las cosas no funcionan así. Todo es poco a poco, todo es paso a paso. Incluso hemos llegado a conocer gente que llegan y al primer mes dicen, no logré lo que yo quería lograr y se van. Pero yo estoy aquí para decirte que en un mes no se logra absolutamente nada. Que todo aquello que tú deseas que de verdad vale la pena, cuesta esfuerzo y cuesta trabajo. Nada que valga la pena llega fácil. Y esto va a parecer una frase cliché, pero es verdad. Hay que trabajar duro, hay que esforzarse y lo bueno siempre toma tiempo.
Y esto yo no vengo aquí a hablar y decir, no, bueno, esta que se cree y tal. No, o sea, yo te lo digo porque yo misma he pasado por eso. Nosotros hemos pasado por eso y nosotros también hemos estado en ese lugar en el que decimos, ok, llegué aquí, tengo una semana, tengo un mes, no he logrado lo que quiero, entonces creo que cometí un error y no, esto no era para mí. Y no, o sea, con el tiempo nos hemos dado cuenta que esos pensamientos que teníamos al principio, si le hubiésemos hecho caso a ese sentimiento que teníamos inicialmente, pues, nos hubiésemos perdido de lograr un montón de cosas maravillosas, un montón de cosas hermosas. Y en estos días hablamos, por ejemplo, David y yo, de, del cambio que hicimos, por ejemplo, eso de Lima a Ica, que fue en Perú, y notábamos que en Ica, cuando llegamos, decíamos, yo creo que cometimos un error, vamos a devolvernos a Lima. Y David y yo hablábamos y decíamos, o sea, gracias a Dios no le hicimos caso a esos sentimientos de ese momento y no nos devolvimos a Lima, porque si nos hubiésemos devuelto a Lima, nos hubiésemos perdido de cosas extraordinarias, de ese montón de cosas extraordinarias que conocimos en Ica, que hicimos en Ica. En Ica nació este canal de YouTube, en Ica comenzamos a viajar nuevamente, porque ya en Venezuela viajábamos, pero bueno, eso es otra historia. Pero en Ica comenzamos nuevamente a viajar. Wow, en Ica conocimos grandes personas, en Ica los trabajos, abrimos nuestro primer negocio, o sea, fue maravillosa la experiencia que vimos ahí, nos sentíamos cómodos, nos sentíamos felices. Y si nosotros hubiésemos hecho ese caso al principio de aquella cosa que sentíamos porque pensábamos que no estábamos haciendo lo correcto, porque no estábamos consiguiendo las cosas rápido, entonces, creo que eso sí hubiese sido un error grande. Y eso solo no nos pasó migrando de Icali, de Lima a Ica, eso también nos pasó migrando de Perú a Paraguay. Y esta sí que fue un golpe bien fuerte porque nosotros duramos 3 meses encerrados, y cuando les digo encerrados es encerrados. Nosotros llegamos a Paraguay y no podíamos salir del sitio donde vivíamos porque llegamos en plena pandemia. Y la verdad es que obviamente todo estaba cerrado, no había manera de conseguir empleo, o sea, nada estaba trabajando, nos estábamos comiendo los ahorros. Incluso yo llegué a hacer un video prácticamente diciendo que me arrepentía de haber migrado de Perú a Paraguay. Pero el tiempo me hizo reflexionar y me hizo darme cuenta que al final habíamos tomado la decisión correcta. Que si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de volver a Perú en ese momento en que nos sentíamos así, creo que lo mismo, nos hubiésemos perdido de una gran cantidad de cosas hermosas que nos ha regalado este país. Entonces, lo que te quiero decir al final con todo esto es que al principio siempre va a ser incómodo, porque al principio estás cambiando, estás acostumbrado a otro ritmo de vida, estás acostumbrado a otras cosas, estás acostumbrado a vivir en otros lugares, a otro clima, a las cosas más tontas que parece, como ir al supermercado al que siempre ibas. Estás acostumbrado a otro ritmo, es algo totalmente diferente. Entonces, claro, otra gente, y los que se cambian de país, pues todavía es mucho mayor ese cambio, porque es la moneda, o sea, es un montón de cosas nuevas que estás experimentando, tu cabeza y tu cerebro están a revoluciones, y ese cambio siempre cuesta. Los cambios, amigos, siempre son incómodos. Los cambios siempre nos van a incomodar. Puede que existan ese tipo de personas que se adapten a la primera y digan, ok, me adapté. Pero en la mayoría de los casos eso no es así. En la mayoría de los casos, cuando estamos experimentando un cambio, y más cuando es un cambio tan drástico, tan fuerte como es una migración, la adaptación es más suave, es más lenta, y tiene su trabajo, y tiene su esfuerzo, y requiere que tú estés con tu determinación bien firme y con tu objetivo bien firme también sobre eso que quieres lograr, sobre por qué migraste. O sea, mi objetivo de migrar fue este, y sé que eso al final pues no es fácil, porque como les repito, nada que valga la pena viene
fácil. Y vamos a tomar un poquito de café porque tengo el café aquí y no me he tomado ni un traguito, amigos, porque estoy habla y ni un traguito de café. Bueno, al final lo que te quiero decir también es que cuando tomes la decisión de emigrar, sea cambiarte de ciudad o sea cambiarte de país, piensa que a lo mejor el cambio te puede chocar, piensa que tu primera casa no va a ser esa casa que tú sueñas, que a lo mejor vas a tener que empezar en un sitio un poco más modesto, que tu primer trabajo a lo mejor no va a ser ese trabajo que también sueñas, con el que tanto esperas, o sea que al final vas a tener que empezar poco a poco, pasitos de bebé, y luego vas a comenzar a caminar y por fin luego vas a poder correr y alcanzar todas esas metas que te propusiste a la hora de escoger ese nuevo destino en tu vida. Cuesta al principio, es un cambio, es incómodo ese cambio, pero te garantizo que cuando pases ese camino, que es el más difícil, porque es el camino del comienzo, las cosas van a empezar a ir muchísimo mejor, te vas a sentir mucho más en armonía, mucho más cómodo, y si estás enfocado en tus metas, en tus proyectos y en todo aquello que al final realmente te hace feliz, pues vas a poder tener al final una vida en paz, una vida armoniosa, y te vas a poder lograr sentir bien y cómodo en ese nuevo lugar que escogiste. Ahora, si tu caso es que llevas demasiado tiempo en un lugar y todavía no te logras adaptar, entonces no te tardes. O sea, donde no eres feliz, no te demores. Simplemente, si yo sé que tengo 2 años aquí, 3 años, y yo no estoy siendo feliz o no estoy logrando mis proyectos, pues, como decía un post por ahí que leí alguna vez, no eres un árbol, muévete. O sea, porque hay gente también que vive quejándose años y años porque no les gusta el lugar donde están, pero tampoco se mueven. Entonces, una cosa que a mí me quedó bien clara, que se lo escuché a una persona una vez y más nunca se me borró de mi cabeza porque me parece súper importante, es esta frase que les voy a decir. Quien no se enamora del lugar al que migra está condenado irremediablemente a ser infeliz. Y recuerda que al final, como te digo, cuando logres atravesar ese trayecto difícil, lo demás va a ser mucho más fácil y vas a poder mirar atrás y decir, wow, gracias a Dios enfrenté ese pedacito difícil que tenía que enfrentar, porque lo que vino después fue realmente grandioso y gracias a Dios no volví atrás. Obviamente cada circunstancia es única, cada caso es muy individual en este tema, sobre todo de la migración, pero creo que si tomaste una decisión y no le diste el tiempo suficiente a que esa decisión madurara, al final entonces sí puede resultar un camino equivocado. Ojo, quiero aclarar aquí, por favor, hay gente, por ejemplo, muchos compatriotas míos que no les gusta la migración y se deciden regresar, eso es válido, pero eso, y estamos hablando de otro tema, o sea, ahí estamos hablando de una persona que de verdad no puede con el hecho de emigrar, porque emigrar tampoco es para todo el mundo. Entonces, eso es otro tema, eso es otro caso, pero si ya tú decidiste que la migración era lo tuyo porque lo quieres para avanzar y para continuar, pues entonces date tiempo para lograr todas esas cosas que quieres, porque aunque lo vuelva a repetir como 1000 veces, nada que valga la pena, pues viene de manera fácil. Y esto no es un consejo solo para migrantes, es un consejo para todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.